Hasta hace algunos años era tradicional que el 7 de junio se conmemorara en nuestro país el Día de la Libertad de Prensa o el Día de los Periodistas. Conforme han pasado los años, se han modificado algunas fechas también a nivel internacional, pero digamos que sigue siendo este 7 de junio el día en que se conmemora este derecho, el de la libertad de expresión, el de la libertad de prensa. ¿Cuánto podemos hoy por hoy festejar o conmemorar este día en nuestro país cuando los organismos ciudadanos, los organismos defensores de los derechos humanos reportan cada día periodistas amagados, desaparecidos e incluso muertos? Bueno, pues es precisamente el tema que hoy aborda Francisco Javier González Vallejo, colaborador de este espacio de noticias, consejero del ITEI. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes, te escuchamos. Hola, Belén, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente vamos a hablar hoy del Día de la Libertad de Expresión. Precisamente el 7 de junio se conmemora este Día de la Libertad de Expresión. En nuestro país este festejo data de los tiempos de Benito Juárez, que legisló a favor de que los mexicanos expresaran sus ideas de manera libre. Sin embargo, esta conmemoración se formalizó hasta 1951 con el presidente Miguel Alemán, y en 1976 el presidente Luis Echeverría añade a esta celebración la entrega del Premio Nacional de Periodismo. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Constitución en los artículos 6 y 7, que contienen la libertad fundamental de expresión de las ideas en los siguientes términos. El artículo 6 menciona que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Por otro lado, el artículo 7 dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ahora bien, me gustaría mencionarles algunos datos interesantes que presenta la organización Artículo 19. Menciona que México es el país con más periodistas desaparecidos, ya que en promedio han desaparecido 2 comunicadores por año desde 2003 a 2015, situación que convierte al país en el más inseguro para ejercer esta profesión. En el informe presentado por esta organización, llamada La desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México, menciona que Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son las entidades donde se concentra el mayor número de desapariciones, con 4 casos en cada una. Artículo 19 agregó en el documento que el 96% de los casos de desaparición tiene como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad, en los que se relaciona a funcionarios y crimen organizado. En 4 de las 23 desapariciones se encontraban involucradas autoridades militares, en 5 autoridades federales y en 7 autoridades estatales y municipales. Con respecto a las agresiones contra periodistas, el año anterior se registró como el más violento para la prensa en México, ya que se registraron en promedio una agresión cada 22 horas. En total se documentaron 397 agresiones. Esto presenta un crecimiento del 21.8% respecto a 2014, cuando se contabilizaron 326. El periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo, principalmente en las entidades con más agresiones a nivel nacional, como Ciudad de México y Veracruz, con 67 cada una, Guerrero con 56 y Puebla con 38. El total de agresiones en 2015, 69 fueron contra medios de comunicación. A pesar de las deplorables condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en México, la respuesta de las autoridades no se ha reflejado en un efecto positivo. Esto representa un grave problema no solo de seguridad personal de los periodistas, sino el daño que se extiende hacia los ciudadanos, aunque de forma indirecta por efecto de la autocensura o porque los periodistas abandonan su labor por el miedo a las agresiones y el público en consecuencia se ve limitado en el consumo de información veraz, objetiva y oportuna. Paralelamente, sin lugar a dudas, el derecho al acceso a la información ha sido una pieza clave para que los periodistas realicen su trabajo de una forma más fundamental. La información solicitada amplía, sustenta e incluso revelan asuntos de interés periodístico, como el caso de la Casa Blanca o el de OHL. No obstante, esta celebración no es en específico para la prensa o medios de comunicación, sino para la sociedad en general, ya que con el derecho de acceso a la información nos garantiza la libertad de recibir información que generan nuestros gobernantes y poder difundirla de una manera libre y hasta crítica. La libertad de expresión es un valor fundamental que debe
existir para dar paso a una democracia en un país libre y soberano, respetuoso de los derechos humanos de cada persona. Actualmente, las redes sociales y el Internet facilitan que cualquier persona pueda expresarse libremente, y aunque han buscado la manera de regular las opiniones que se emiten por estos medios, este día nos recuerda que es un derecho que nos hemos ganado y que la censura lo único que logra es generar en las sociedades represión, miedo y desprestigio para los gobiernos. No seamos censuradores, no censuremos lo que otros digan y no permitamos que nos censuren a nosotros. Como siempre, les recuerdo, mis redes sociales y mi correo electrónico están a sus órdenes en Twitter, @Paco_Vallejo, en Facebook, Francisco Javier González Vallejo, y por supuesto mi correo electrónico del ITEI, francisco.gonzález@itei.org.mx. Muchas gracias, pues aquí un saludo. A ti, Francisco, gracias también por abordar el tema a propósito de este día, el día que se supone debemos conmemorar la libertad de expresión, pero como bien lo has narrado, hay poco que celebrar en este país en medio de estas cifras escalofriantes. Francisco, como siempre, muchas gracias. Al contrario, un abrazo a ambos, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Bien, muchas gracias, Francisco. También va un abrazo de regreso. Algunos de sus mensajes, mi estimado cronista de Guardia, un fuerte abrazo. Dice, como cuando no encuentras lugar para estacionar,